Desde hace un tiempo que hablábamos, recordaba precisamente que de respeto que uno debe darle a la palabra de Dios, y por eso les decía, hace 8 días me llamaba la atención que leímos, y cuando yo empecé a orar se pararon. No sé si se dieron cuenta. ¿Sí? Cuando debemos pararnos, cuando por reverencia a la palabra de Dios, es tan importante. Lo que yo diga, lo que yo ore es secundario. Entonces por eso insistí de que debemos parar cuando se lee la palabra de Dios por respeto a la palabra de Dios. No es lo más importante. No cuando yo oro se pueden sentar o distraerse, pero lo importante de la palabra de Dios, y uno debe ser respetuoso de eso. Y debemos estar atentos, sobre todo es momento de estar atentos a lo que Dios nos dice, no lo que yo diga. ¿Sí? Yo me puedo equivocar, puedo tener conceptos errados, pero el Señor no se equivoca y es el que nos habla. Y hoy tiene que ver con todo lo que precisamente le pasaba a Pablo, de que después de estar 1 año y medio compartiendo con la gente, y 3 años después de las visitas, y dice, oiga, yo pensé que habían madurado algo, pero siguen siendo bebés. Y esa es la preocupación de Pablo, de que dice, definitivamente o no me escucharon, no me entendieron, o están haciendo las cosas de pronto como las hacían antes, y por eso le siguen siguiendo bajo normas humanas y no bajo normas espirituales. Eso es lo que le dice el Padre. Y Dios habla de muchas maneras, lo hace a través de su palabra, pero tiene muchas maneras de hablarnos en cualquier situación que estemos. ¿Sí? Muchas veces nos habla a través de la música, como estábamos ahorita, y uno como pasaba ahorita, estaban tocando algo y uno ve las diferentes actitudes. Los niños siguen pintando, siguen distraídos por allá, ellos no se dan cuenta, no le ponen bola si de pronto es el radio, es el iPad, o es un músico que está en vivo tocando, aunque no, pero son niños, ¿cierto? Y ellos son así. El problema es cuando uno es adulto y tampoco se da cuenta. Y de pronto yo veo que están tocando y la gente está viendo fotos o está distraída, y de pronto Dios utiliza un músico para hablarnos, y no nos damos cuenta, porque no estamos conectados de pronto a lo que está pasado y nos distraemos. Y mucha gente dice, oiga, ¿se acuerda cuando tocó José allá en la reunión? ¿Cuál José? ¿Cuándo tocó? O sea, estamos distraídos y no nos dimos cuenta. Y a veces pasa así con la palabra. A veces se dicen cosas aquí, leemos la palabra y decimos, ¿y cuándo el Señor dijo eso? ¿O cuándo estudiamos ese pasaje que no nos dimos ni cuenta? Y ayer precisamente, que no sé si cuántos de ustedes vieron MasterChef. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Uno solo? Bueno, los demás estaban en otras actividades más productivas. Yo me paré 5 minutos a ver y estaban dando MasterChef, y los profesores decían, la clave aquí no es que sepan cocinar. La clave aquí es que sepan escuchar. Porque aquí nosotros no pedimos que la gente sepa hacer las cosas. Lo único es que estén atentos a las instrucciones que nosotros damos y que la aprovechen. Muchos la aplican y puede ser un plato súper especial cuando hacen las instrucciones y le dicen, vamos a hacer, ¿cómo le dicen? A decorar el plato. No sé cómo era el término que ellos utilizan. Emplatar. Ellos daban cierto, y la gente, pues la mayoría no saben emplatar. Pero si siguen instrucciones de un chef que tiene experiencia, sabe cómo presentar las cosas bien bonitas para que sea más agradable a la vez. Hay que escuchar, seguir las instrucciones, obedecer, y esos son los que le va bien. Cuando le dice, cocínelo bien, porque eso, si no está bien cocinado, no le vas a ver bueno. Mucha gente no entendió ese pedacito y la dejó cruda, entonces eliminado. O al contrario, muchas veces dicen, no lo cocine tanto porque se le va a poner cauchoso, y si lo deja cocinar mucho, se queda cauchoso. Entonces, aquí la idea no era que vinieran ya aprendidos, sino que oyeran y aplicaran ese conocimiento, lo que las personas le estaban diciendo a los maestros, para que les saliera bien la comida. ¿Sí? Y en la vida espiritual creo que nos pasa exactamente lo mismo. Nos cuesta escuchar, no sabemos escuchar. ¿Sí? Nos distraemos, o no le damos la trascendencia a lo que verdaderamente nos están enseñando. Y yo decía, ahorita nos pasaba eso, todos estábamos distraídos y nos dimos cuenta que estaban tocando, no sabemos. Y así pasa en la vida espiritual también. Pablo les hablaba, y después decía,
como que aquí nadie escuchó nada y siguen siendo bebés. Entonces nos toca otra vez volver a la leche, a los fundamentos, porque lo que yo pensé que ya estaba aprendido, no estaba aprendido. Y vamos a recordar un poquito lo que hablamos la vez pasada. A ver si me escucharon la vez pasada. Hablábamos de dos tipos de personas, ¿se acuerdan? O Pablo hablaba de los dos tipos de personas. Los naturales o almáticos, hablando de forma de almáticos, ¿sí? Que se guían por el alma, y los espirituales. Son dos grupos de personas. Los naturales o almáticos viven como la mayoría de personas que no han escuchado la palabra de Dios, o si la han escuchado no la entendieron, o no la quisieron aceptar, no la creyeron, y siguen la vida haciendo cada quien lo que bien le parece que está bien hecho. Entonces cada quien hace su plato a su manera, ¿sí? De acuerdo a lo que, como ayer, de acuerdo a como lo enseñaron los abuelos, ¿cierto? Nuestros padres, y así aprendimos y así lo hacemos, porque así lo hace todo el mundo. Esos son los almáticos o los naturales. Naturalmente lo hacen. Yo lo hago natural, pues para mí natural eso, entonces lo hago así. Pero están los espirituales que han escuchado la palabra de Dios y han recibido las instrucciones de Dios, y entonces dicen, así es como tengo que hacer las cosas. Esos son los dos tipos de personas grandes, dos grupos de personas en las cuales Pablo divide. Y hoy nos va a hablar de otros dos tipos de personas, o dos tipos de gente diferentes. ¿Cuáles son? Según esto lo que acabamos de leer. ¿Maduros o qué? Los maduros o espirituales, o los inmaduros o carnales. Y todo el mundo dice, ¿cómo así? O sea, aquí está hablando la persona que ya conoce al Señor, se puede decir que han recibido el Espíritu Santo, pero que son carnales. Y uno dice, ¿cómo así puede ser alguien espiritual y ser carnal? Sería la pregunta. Para muchos dice eso es incompatible. ¿Cómo puede ser uno espiritual maduro o espiritual carnal? Y mucha gente no acepta el término carnal, pero la traducción original dice carnal. Y si lo dice así, es porque es así. ¿Me explico? Porque la gente puede discutir, los carnales son los del mundo y los espirituales son los cristianos, devotos y obedientes a Dios. Pero la traducción original es carnal, y Pablo dice que hay espirituales carnales, es porque hay espirituales carnales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, así lo explica. No tenemos nada por qué agregarle, ni quitarle, ni hablar de cosa diferente a lo que él dice que hay personas así. Entonces vamos a mirar un poquito el natural almático. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en el carnal almático? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo con el almático o natural, perdón? La única función que tiene el Espíritu Santo, lo que puede hacer es convencerlo. Porque el Espíritu Santo está fuera de él. El Espíritu Santo no deja de existir, está por todos lados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Es decirle, óyeme, cree en esto. Convéncete que esto es la verdad. Lo que Dios dice es verdad. ¿Me explico? Esa es la función del Espíritu Santo en esa persona natural. Es convencerlo desde afuera, externamente, y todos los días meterle algo en la cabeza, decirle, cree en esto. ¿A través de quién escucha la palabra? De personas, como tú, como yo, cualquier persona, uno habla con las personas, pero uno no las convence. La función nuestra es transmitir la enseñanza, compartir lo que hemos recibido por gracia, y decirle a la gente y transmitirle a la gente el Evangelio y las buenas nuevas de que hay esperanza, de que hay salvación para las personas. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Pero ese no está dentro de él. ¿Me explico? ¿Por qué? Él es natural, y mientras él no abra la puerta y entregue su corazón y se arrepienta de su pecado, mientras uno no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo no puede morar en él. ¿Me explico? ¿Sí? Ese paso todo el mundo lo hicimos, espero que todos hayamos pasado por el momento donde reconocemos que somos pecadores y que no vale de nada nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, sino que le entregamos nuestra vida a él y decimos, Señor, seas tú el Señor de nuestra vida. Entonces la única forma de salvación eres tú. Y en el momento que uno entrega la vida, y en el momento del Espíritu Santo, ya cuando uno se arrepiente del pecado y le entrega todos esos pecados y todo a él, él viene con la casa limpia y habita entre nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ahí queda claro? Pero estamos hablando de ese tipo de personas que hicieron eso, que tienen el Espíritu Santo dentro de sí, pero vamos a mirar qué es lo que pasa, que tienen dos caminos: o maduran o no maduran.
Entonces ahí empieza el carnal, que tiene el Espíritu de Santo dentro de él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero es carnal. Como dice, todavía tiene se regresa, vuelve, se regresa, vuelve, pero lleva el Espíritu Santo. Para esa persona, fíjate que aquí termina todo, dice todo termina en contiendas y pleitos. La principal contienda y pleito está dentro de la misma persona. El natural, digo, esa situación es la más, para mí la más calamitosa de todas, la más desastrosa de todas. ¿Por qué? Porque el carnal vive como bien le parece, vive feliz de la vida, para su forma de ser. Si él creció en medio de borracheras, para él es normal emborracharse, él se emborracha y feliz de la vida, el otro día se levanta vuelto nada, pero bueno, él no se arrepiente, sino se remuerde la conciencia, ay, para que tome ya no vuelva a tomar, y al otro día está tomando otra vez, y esto no es normal. El que roba y el que miente sigue robando, y a él no le pasa nada, y él no se preocupa por nada. ¿Sí? Pero el carnal, que se supone que tiene el Espíritu Santo, y de pronto se emborracha y dice, uy, Señor, la embarré. Y se tira y se vuelve un mar de lágrimas, y ahora soy pecador, y ahora no sé si estoy salvo, y no sé qué. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de él y le hace ver eso que está mal. Y le dice, lo que tú hiciste está mal. Esto no es compatible conmigo. Y no solamente tiene que emborracharse, el que mintió dice, uy, le mentí. El carnal no se el natural no se da cuenta que mintió, no le importa. Ay, qué risa, me burlé, tal otro le mentí, lo tumbé y no. Pero el carnal dice, uy, eso es lo que hice, está mal. Me empieza el Espíritu Santo a decirle, eso no me agrada. Y empieza el infierno dentro de la persona. ¿Sí? El que robó, el que fornicó, adulteró, el que tuvo un mal pensamiento lujurioso, cualquier cosa que sabe que el Espíritu Santo le dice, eso no me agrada, empieza el conflicto entre la persona. No se siente bien. Y por donde ande y va a la iglesia y dice, uy, todo el mundo me está mirando. Ya todo el mundo sabe que la embarré. ¿Sí? Porque es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ya no nos tiene que convencer de pecado, nosotros ya sabemos que es pecado. ¿Me explico? Pero empieza a decirle el Espíritu Santo está triste, y si el Espíritu Santo está triste, yo estoy triste. ¿Sí? Yo no me puedo sentir bien, no estoy en paz. Entonces la gente dice, oiga, mejor estaba antes. Mejor antes, a mí no me preocupaba nada de esa cosa. Pero ahora tengo un sentimiento de culpa dentro de mí. Entonces, para mí es el peor estado de la persona. ¿Sí? Porque antes, como yo, estaba feliz de la vida, no le preocupaba nada. Ahora sí le preocupa cada vez que peca. ¿Me explico? Entonces, empiezan los conflictos internos dentro de la persona. Miremos lo que dice Gálatas 5, 16, 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 16, 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Entonces fíjense que el conflicto empieza ahí adentro. Empieza uno la naturaleza de uno, o sea, la persona natural, peleando contra el espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está entre la persona, entonces empieza a haber una lucha interna, un conflicto interno, que uno dice, yo sé que el Señor me está llevando por el bien, Él desea lo mejor para mí, pero quiere que lo obedezca. Pero ¿cómo es esa vaina de dura obedecer? Yo quiero obedecer, pero lo que me dice a mí es que no lo obedezca, porque eso me atrae todavía. Entonces, como digo, esa persona vive en un conflicto que ya no puede hacer lo que quiera, porque el Espíritu le dice, no lo hagas. Y así viven muchas personas, transcurriendo la vida, lo que no quieren, porque saben que está mal. Ahora sí saben que está mal, pero vuelven y lo hacen. ¿Sí? Entonces, el asunto no es solamente tener el Espíritu Santo,
sino que Él tenga control de nuestra vida. Porque precisamente yo le digo, yo lo recibo como Salvador. Sí, lo recibimos como Salvador, pero lo recibimos como Señor de nuestra vida. Y cuando uno dice, tú eres el Señor de mi vida, es decir, le toma control de todo lo que yo no tengo bajo mi control. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O no? ¿Están convencidos? ¿Sí? ¿Ah? Tenemos libertad, pero vivimos esclavizados. Vamos para allá. ¿Sí? Precisamente eso es lo que pasa. Uno dice, yo ya sé que está mal ahora, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, como decía el mismo Pablo. Ahorita vamos a mirar. No está bajo control, no le entrego todo el control de mi vida, sino que yo sigo manejando cosas a mi manera, de las cuales siempre termino derrotado. ¿Sí? Entonces vamos a mirar varias cositas del carnal. Las características del carnal. ¿Cuál es la persona carnal? Precisamente la persona frustrada. ¿Es cristiano? ¿Es hijo de Dios? Pero esas personas que viven frustradas. ¿Frustradas por qué? Porque siempre siente que pierden la pelea. Siempre dice, no quiero hacer eso, pero lo termino haciendo. Y eso produce un sentido de frustración. Gente que vive triste. Yo digo, ¿cómo es posible que el cristiano viva triste? Pregunto yo. Una cosa es una tristeza momentánea porque se murió alguien, porque sí. Pero cuando la persona vive triste porque dice, oye, yo le quedo mal siempre a Dios. Yo no puedo con esto. Siempre vuelvo y la embarro. Eso produce tristeza en la vida de las personas. Entonces, el gozo del Espíritu, que es una de las primeras características del fruto del Espíritu, no se da en las personas. Entonces, gente que vive derrotada, que vive ahí en la vida, pues ni modo, yo como que no sirvo para esto. Soy hijo de Dios, pero nadie se da cuenta. ¿Me explico? Somos hijos de Dios, debemos estar gozosos. En cualquier circunstancia, gozosos. Esto es temporal. El Señor tiene todo bajo control, pero el carnal, cristiano carnal, dice, esta prueba es muy grande, esta cosa yo no puedo con eso, se vive quejando, vive aburrido, ¿sí? Entonces no vive gozoso, y por lo tanto tampoco vive en paz. Si uno tiene conflicto interior, ¿cómo puede estar en paz? Entonces, o está temeroso de que el Señor me va a castigar, la gente se va a dar cuenta que no soy cristiano, que no soy tan cristiano. Entonces, mire toda la cantidad de conflictos que pueda generar esta persona. Gente que no vive en paz. El shalom del Señor no se ve en la persona. Y segundo, de ahí, pues con ese testimonio, ¿qué autoridad puede tener? Sí. Como dice, ve un demonio, oye un demonio y sale corriendo, porque yo con la condición que estoy, ese de pronto me mete a mí. ¿Sí? Yo como me la pago pecando y entonces la embarré yo, pues yo ¿con qué autoridad yo voy a hablar? ¿O qué autoridad voy a llevar el mensaje del Señor a otras personas para que sean salvas si el testimonio mío no sirve para nada? Y todas las promesas del Señor, pues nunca las ve. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre vienen bajo una condición. La bendición viene después de la condición, de que se obedezca. Entonces, si uno está obedeciendo, ¿cómo puede ver las promesas de Dios? ¿Cómo puede ver los milagros de Dios? A veces Dios en su misericordia hace milagros. ¿Sí? Uno no puede quitarle la soberanía a Dios. Pero uno, si no tiene fe en que los milagros se van a dar, pues no se dan. Porque vivimos en la parte carnal, nos dice, tú quieres a pedir a Dios. Si mire, ¿con qué cara vas a pedirle a Dios? Entonces, si no lo pedimos porque no tenemos la conciencia tranquila, pues nunca lo vemos. ¿Me explico? Entonces, fíjese, son características del carnal y cada quien espero que no se va identificando con eso, ¿sí? Sino que lo sepan. Pero espero que ninguno de esos se identifique con eso. Y tenemos que tener claro, Dios no obliga a nadie. Como les decía, Dios nos dice, el que abra la puerta, yo entro y cedo con él, y comparto con él, y vivo con él. Entonces uno lo puede hacer una vez, lo hicimos en algún momento, pero si la gente dice, yo no te quiero por aquí cerquita, o sea, estás aquí, pero conmigo no te metas, yo sigo haciendo lo que me dé la gana, él no está obligando a nadie. Ese es el libre albedrío que cada quien nos dio. ¿Sí? No solamente de creer, sino de obedecer y que sea el Señor de nuestra vida. Él no nos toma las malas, sino que nos vive diciendo,
eso está mal, eso no me agrada. ¿Me explico? Te puede dar dones, talentos, pero tú decides cómo los utilizas. ¿Me explico? Porque es que el Espíritu Santo, cuando llega a uno, nos da dones, nos hace hacer cosas que antes no hacíamos, pero la gente determina cómo lo hace. ¿Me explico? ¿Sí? Lo que acabamos de oír ahorita es un talento, ¿sí? No necesariamente es un don espiritual, pero así como los talentos que son diferentes a los dones, uno determina qué hace con ellos, ¿sí? O los pone uno a servir al Señor o los pone a servir al mundo, ¿sí? Y el Señor a veces convierte a las personas y le da la libertad, y la gente dice, no, yo prefiero que sigan haciendo las cosas para el mundo con mi pensamiento carnal, porque eso produce plata o por lo que sea, ¿sí? O lo pone al servicio del Señor diciendo, tú eres el Señor y tú haces conmigo lo que quieras. Son las dos posiciones que uno debe tener siempre en la vida. O estoy en un lado o estoy en otro, le sirvo a uno o le sirvo al otro. ¿Me explico? Eso no quiere decir que uno, porque trabaja en algo secular, no le esté sirviendo al Señor. ¿Me explico? Donde uno esté, en el caso de los músicos, trabaja en un hotel, ahí le puede estar sirviendo al Señor. La música no es ni buena ni mala como tal, porque a veces dicen, no, es que esa música del mundo. No hay música del mundo. Toda la música es hecha por Dios, ¿sí? Pero uno mira a quién le cante. El problema son las letras, ¿sí? Porque hay letras que adoran el mundo, que incitan a la gente a hacer cosas malas, ¿sí? Pero hay letras que son hermosas y hablan del amor de Dios a través de... Ustedes oyen música de Juan Luis Guerra y la gente cree que le está cantando al mundo y le está cantando a Dios. Habla del amor y cosas espectaculares y la gente dice, oiga, esa letra sirve para mi novia, eso es problema de él. ¿Me explico? Pero le está hablando a Dios y la gente no se da cuenta de eso, ¿sí? Y hay música o hay canciones de letras que son aparentemente religiosas y le está cantando a la esposa o a la novia o al amante, uno no sabe. ¿Me explico? Entonces el problema son las letras, a quién van dirigidas y a quién uno lo está alabando con esa música. ¿Me explico? Entonces, eso es la clave de todo. Y así pasa en cualquier actividad que uno haga, no solamente la música. En toda profesión uno dice, le estoy sirviendo a Dios en este momento cuando atiendo a un paciente, cuando construyo una casa, cuando hago un negocio. ¿Por qué? Porque estoy llevando el testimonio, estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios manda. ¿Sí? Y vamos a ver que Pablo aquí en los siguientes versículos va a hablar de diferentes profesiones, diferentes ejemplos donde uno precisamente utiliza esos ejemplos para llevar la palabra de Dios. Y vamos a mirar en los próximos versículos, entre los siguientes domingos, otras profesiones donde que Pablo utiliza para llevar el mensaje de Dios. Uno de esos, quiero traerles precisamente una situación que vivimos hace un tiempo, de estas mentes lácteas precisamente que hoy estamos hablando. Ese término me lo enseñó un médico, nos lo enseñó un médico a mi esposa y a mí. Cuando teníamos nuestro primer hijo de unos 6 meses, fuimos a la ciudad de Armenia y conocimos a un médico que era el director de un hospital, donde fuimos a hacer unos reemplazos allá. Y nosotros llevamos a nuestros hijos, cuando recién pequeñitos, a nuestro trabajo. Iban a trabajar con nosotros, pues no iban a trabajar, pero los llevamos a nuestro trabajo. Y debajo del escritorio nosotros lo mecíamos con el pie. Íbamos trabajando y nosotros escribiendo y nosotros con el pie lo mecíamos. Y les tocaba ir a los hospitales o al consultorio con nosotros. Y en el hospital nos estábamos, llamó a nuestro hijo y el director nos vio y nos dice, ¿y ustedes qué le dan de comer? No, pues leche, o sea, pues un bebecito, o sea, están haciendo un niño de mentes lácteas. ¿Cómo así que mentes lácteas? Fue lo primero que nos dijo. Sí, mentes lácteas, ustedes solamente le dan leche, ¿y la leche qué trae? Pues grasa y agua. Y este niño lo que necesitan es proteína y alimento fuerte para que les dé proteína al cerebro. Delen. Y nos fue y se fue, y nos trajo unas bolsitas con frijol, carne seca, pescado, garbanzo, lentejas. Piérbale eso y dele a comer eso.
¿Cómo así? O sea, a ustedes les puede parecer extraño, pero nos explicó la lógica de las cosas. Dijo, es que el niño necesita proteínas de que nace. ¿Usted cuándo ha visto una vaca que tiene un ternero y el ternero le da pura leche? ¿Qué come el ternero? Pues pasto. ¿Sí? Sí, come pasto. La vaca va a comer el ternero y el ternero va comiendo igual que su mamá. Y cuando la mamá descansa se bota y se chupa la teta. Entonces a la y ahí come. Y mire los animales y ponga a mirar los animales y usted verá que todo lo que come la mamá come la cría. Eso en los ganaderos aquí, ¿cierto? ¿No? Ahí hay ganaderos. Entonces dice, ¿eso es verdad? Y uno dice, sí, es verdad. Y entonces, ¿usted por qué la leche? Y uno dice, pues sí, ¿no? Total, nos explicó la de ustedes, si no quieren hijos mentes lácteas, denle de comer proteínas rápido porque todavía se puede salvar al cerebro. Antes de que cumpla el año, si no lo hacen antes de que cumpla el año, les va a quedar mentes lácteas y van a ser políticos. Los políticos, bueno, no me quiero meter en política, pero esos son puras mentes lácteas. Eso lo dijo el Señor. Y dije, pues sí, yo no quiero que sean políticos, les voy a dar alimento sólido. Y empezamos a darle, desde ese día, sancocho, pescado y todos nuestros hijos a partir del quinto, sexto mes que tenía. Con el otro hijo, cuando nació, nos dio ciertos temores del primer día, pero bueno, al mes empezamos y le dimos su primer sancocho pescado al mes. Y pues ahí están más grandotes y más fuertes que nosotros. Y creo que más inteligentes también, así que digo, pues no fue tan malo el experimento y eso, el consejo que nos dio eso. Pero uno dice, oiga, en la vida espiritual hay mucha mente láctea. ¿Me explico? Donde solamente toman leche, porque si uno le parece arriesgado, chistoso, no sé, o terrible darle a un bebé, como eso ahí, ese ejemplo de él, se llama la dieta Jaramillo, es conocida internacionalmente, el señor ha ganado muchos premios a nivel de la UNICEF, de alimentación y esas cosas, a pesar de que el gremio médico lo detesta porque daña el negocio de los laboratorios, ¿cierto? Pero ese es un niño donde le meten la sopa, desde jeringa, desde que nace, y lo cierto es que él acabó el departamento de pediatría en el hospital porque los niños no se volvieron a enfermar, y el pueblo donde él practica, donde promueve eso, sacaron a los niños enfermos, entonces acabó el departamento de pediatría y tiene el coeficiente intelectual más alto de toda la región en ese caso. Y a la gente le cuesta a veces creer, eso está loco, pero bueno, nosotros, cada quien es libre de creer o no creer, ¿cierto? Y cada quien es libre de obedecerle o no obedecerle lo que el médico hizo, pero pues los resultados están a la vista. Él lo hizo con sus propios hijos, fue los primeros que lo practicó. Y hay mucha documentación sobre esto, a pesar de que a la gente le parece terrible que a un niño le den sopa desde que nacen, ¿cierto? Entonces no hay alergias, no hay nada de esas cosas que la ciencia dice que pasa, no pasó nada. Sacaban los gases y una cantidad de cosas. Pero bueno, la idea no es profundizar tanto en esto, pero a mucha gente le parece terrible esto. Pero no les parece terrible a veces esto. Como digo, hay cosas peores, hay cosas más terribles que eso y es como eso. ¿Sí? Hay gente adulta que sigue portándose como niños. ¿Sí? Y ahora hay hasta modas de eso que quieren ser niñas. Hay por ahí estos días la noticia de un señor que se convirtió en una niña y es como niña y tienen que aceptarlo como tal. Y a la gente no lo ve tan terrible eso y a veces más de uno termina imitándolo. Pero espiritualmente hay muchos así, que llevan años oyendo la palabra y viven llenos de temores, siguen siendo niños espiritualmente, no maduran. Por eso decía Pablo, yo vengo después de 3 años y pico, después de año y medio que estuve con ustedes y todavía siguen de leche. Entonces así se las tira como... Hay hombres grandes que le tiran el macho, como parece un mariachi, ¿no es cierto? Pero mire la pinta y uno le da risa a eso, ¿no es cierto? Mire, los niños les da risa ver a un tipo de esos. Pero yo digo, al enemigo le da risa ver también a cristianos así, que las tiras como hombres grandes, comportándose como niños.
No tiene autoridad. Un tipo de estos, ¿qué autoridad puede tener? Así se vista de sheriff, pero es una pinta, ¿sí o no? ¿Qué autoridad puede tener una persona de esas? ¿Quién le puede creer? Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Hay gente así, metida todavía en su cuna, lleno de temores, de que no se atreven a hacer nada, pues porque el Señor, pues claro, porque traen cosas pasadas, cosas que siguen practicando y que no crecen más espiritualmente. Las iglesias están llenas de este tipo de personas que vean cada 8 días, toman un poquito de leche. ¿Y qué leche? También dicen muchos estudiosos bíblicos. ¿A qué se hablaba Pablo cuando hablaba de la leche? Decía, es como el ministerio de Dios en la tierra, pero no alcanzan a conocer la comida sólida, es lo que el Señor hace en el cielo actualmente. Entonces mucha gente se queda con las historias del pueblo de Israel, algunos, de cómo Dios actuaba aquí en la tierra, y se saben toda la historia del pueblo de Israel y se conoce todo el Antiguo Testamento. Otros se quedan en los 4 evangelios, es decir, Jesús estuvo aquí en la tierra, vino a morir por mí, lo crucificaron y en Semana Santa se acuerdan de toda esa cosa y ahí se quedaron. Como una historia, como digo, eso le pasaba precisamente a los, tenían mucho conocimiento de lo que Dios había hecho, pero la parte espiritual de lo que Dios está obrando a través del Espíritu Santo, no tienen ni idea. Entonces también lo comparan el elemento sólido con eso, lo que Dios, el plan de Dios desde el cielo, lo que está actuando en este momento a través del Espíritu Santo, eso no lo entienden, porque no han crecido, no han madurado espiritualmente. Entonces se quedan de puras historias, de puro conocimiento de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra y se quedaron en la crucifixión, pero el Espíritu Santo, de ahí no han pasado, porque no lo ven, no lo entienden. ¿Me explico? Y así hay muchos cristianos que no tienen absolutamente nada. Entonces vamos a mirar un poquito las consecuencias de la carnalidad en la iglesia. ¿Sí? Una de las consecuencias precisamente que pasa de esto es que la gente se aburre de escuchar lo mismo. Cuando uno les habla y van la gente a las iglesias y uno comparte el mensaje del evangelio y dice, eso ya me lo dijeron otra vez, vuelve y me lo dice. A los niños les pasa eso, ¿no es cierto? Si uno les da una instrucción, recoja los zapatos que no los deje tirados debajo de la cama. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el niño? Ahí los deja. Y el amado al otro día, y otra vez le digo que recoja los zapatos. El niño o aprende y los obedece, o al final dice, mamá canteletosa todos los días con la misma sobadera. Pues todas las veces que lo he tirado, la mamá vuelve y le dice, pues los papás vuelven y le dicen, ¿sí o no? Pero la mente que dice, otra vez. Imagina a un niño echándole leche y leche y leche todos los días y acabó la leche, entonces tome más leche. ¿Qué pasa con el niño? Termina vomitando la leche. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Y con el cristiano pasa exactamente lo mismo. Va y le dicen, no lo hagas, eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Y la gente otra vez con el mensaje. Y si es de diezmos ni se diga, ese no aguanta ni 2 predicas de eso. Entonces ese tema ya está más, yo no quiero eso. Entonces devuelve la palabra y la vomita. Y no se acuerdan que precisamente el que vomita al Señor también, cuando dice, el que es tibio, que no es ni caliente ni frío, yo lo vomitaré también de la boca. Pasa lo mismo, que no termina siendo ni caliente ni frío. ¿Qué pasa con la leche tibia? Se vomita. Así como al niño no le gusta, a Dios tampoco le gusta la leche tibia. Y nosotros estamos ahí en la tibieza de que ni para un lado ni para el otro. Decía, hay gente que cree con la mente, pero no con el corazón, y dice que para el que cree debe creerlo con el corazón. Y como decíamos, el corazón no es a este órgano que late, es con lo profundo de su ser el que cree, que está convencido. Ese es el que cree con el corazón. No es por razonamiento, no es por lógica, es por fe.
Entonces, el que está convencido, termina siendo convencido que el Espíritu hizo toda la obra en él y lo escuchó, y dice, hay cosas que no puedo entender, pero yo te creo. Yo definitivamente creo. ¿Sí? Pero el que cree solamente con su mente diciendo, sí, eso es verdad, pero yo no lo puedo obedecer. Entonces termina siendo que no se siente cómodo en ningún lado. Entonces la gente dice, voy a la iglesia y me dicen unas cosas. Y digo, sí, tienen razón eso. Pero en la práctica diaria yo no puedo llevar eso a cabo. Yo tengo que seguir haciendo los sobornos, porque es que si no, yo tengo que seguir teniendo relaciones con mi novia, porque, o sea, entonces no termina ni cómodo allá, ni cómodo acá. ¿Sí? Entonces la palabra la conocen la verdad del Evangelio, pero en la vida práctica no la cumplen. Y esa persona es un conflicto interno. Le pasaba a Pablo, porque eso no solamente le pasaba, dice, miserable de mí. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? No era que Pablo se la pasara pecando y todo, pero había cosas que le ganaban a él. O sea, es una cosa, y la lucha precisamente es diaria de decir, yo no quiero hacer eso. Él decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pero uno se puede quedar toda la vida así, es ganar batalla por batalla. Uno no puede esperar que todas se vayan, pero sí tiene que proponerse cada día ganarle una batalla a la parte carnal. Es la forma de madurar. El que no lo hace, pues se queda comiendo leche y se queda como un bebé. Y se ve tan ridículo como las imágenes que veíamos ahí. Entonces uno tiene, así como el niño va creciendo paso a paso, ¿cierto? El niño no es adulto, no le sale barba de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Pero tiene que cada día crecer. El día que deja crecer, prende las alarmas. Está enfermo. Lo natural es que alguien enfermo busque una cura. Vivimos un mundo que al contrario, el que está sano, el sano quiere estar enfermo. Como la mayoría de trabajadores que están por la parte laboral. Yo veo el régimen laboral y miro y nunca me concuerda lo que yo veo con lo que dice que tiene el paciente. No le encuentro nada, pero él se queja de un dolor. Entonces, eso es una condición patológica precisamente cuando alguien está sano y quiere sentirse enfermo. Y así hay muchos cristianos que son salvos, pero que viven metiéndose en el pecado cada rato y entonces se enferman. ¿Me explico? ¿Quién lo obliga? Nadie. Normal que uno reconozca que tengo un problema y busque la solución a ese problema para sentirme mejor. Eso es lo normal. Y eso es lo que el Señor nos hace. Y por eso decía a ustedes, ¿el resultado de eso qué es? Celos y contiendas. Cuando uno precisamente a través del Espíritu tiene la humildad de reconocer que yo no puedo, ¿cierto? Y uno es humilde, se acaban los celos. ¿Me explico? Porque la gente vive manteniendo el ego, y cuando viene manteniendo el ego y viviendo el yo, ahí empieza a tener celos de todas las cosas. Ah, ese está creciendo más que yo, ese es mejor que yo, ese sí no hace tal cosa, ¿cierto? Y es un resultado de ese celo, cuando la gente no está siendo carnal y vive celando a los otros. Pasa, y lo vamos a ver también, yo mejor escucho a tal, que se me dice las cosas suavecitas, más bonitas, lo dice más chistosamente. Y entonces empiezan las divisiones ahí, decir, cuando la palabra no importa quién la predique, lo importante es que se predique la palabra de Dios. ¿Me explico? Y cuando uno entiende, tiene claro es eso, que todo lo que Dios utilice para hacerme entender la palabra es bueno, pues acaba los problemas y las divisiones, que es lo que pasaba en esta iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado de esa inmadurez? Estar todo el tiempo, tanto de conflicto interno como conflicto externo, como celos. Eso es lo que termina siendo eso, las peleas. Y vamos a ver unos ejemplos de esos seres cristianos, hombres de Dios bien inmaduros, de cuál ustedes recuerdan así del Antiguo Testamento. Pero uno de esos, que es de los héroes de la fe, era Sansón. Ese hombre grandote, ese uno se lo imagina. Yo creo que no era tan grande, pero todo el mundo lo imagina grandote, porque decía que era fuerte.
pero precisamente no era en sus fuerzas, en la fuerza del Señor. Entonces tenía que ser alguien débil seguramente, pronto flacuchento, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Porque si era la fuerza del Señor, yo no le iba a dar la fortaleza humana para que pensaran que fuera obra de su fuerza, ¿sí? Yo sí creo que Sansón era un tipo normal de pronto, o más débil de lo que la gente se lo imagina, porque él no actuaba en sus fuerzas sino en la fuerza del Señor. Tenía una fuerza sobrenatural, no era una fuerza natural. ¿Me explico? Pero era un hombre completamente inmaduro. Y ustedes van a ver, les dejo la cita, simplemente está en Jueces 13 al 16, al que quiera conocer la biografía de Sansón, para que se vaya y la lea, porque no nos da tiempo aquí de leer los 3 capítulos. ¿Me explico? O los 4 capítulos, donde vive la vida desde que nace hasta que muere, ¿sí? Pero fue un hombre que es de los héroes de la fe, curiosamente, pero que fue una persona muy inmadura con lo que el Señor le había dado. Esta persona era considerado nazareo. ¿Ustedes se acuerdan del voto nazareo? Está en número 6, para el que quiera profundizar un poco. Pero el voto nazareo era personas que hacían una promesa al Señor de consagrarse para el Señor. ¿Me explico? Y lo hacían desde los padres. Ustedes saben que los padres pueden influir en el futuro de sus hijos desde antes de que nazca. No somos los determinadores, o sea, no podemos tomar decisiones por ellos en el futuro. Pero sí podemos influir por sobre todas las personas sobre los hijos. Y esta era una mujer, la madre de él era una mujer estéril, pero desde que empezaron a desear al hijo, se lo pusieron en las manos del Señor y diciéndole, o sea, si tú quieres que tenga yo un hijo, yo ese hijo quiero consagrártelo a ti. Y eso debería ser una posición de todos los papás que quisieran tener un hijo. Decía, yo quiero tener un hijo en la vida, pero ojalá que ese hijo sea para ti, para tu obra, para que te obedezca, y quiero que sea tuyo. ¿Sí? Y a veces tendemos los padres a que los hijos son nuestros, y a protegerlos como nuestros, y a hacer las cosas como a mí me parece, en vez de decirle, yo quiero que ese hijo sea tuyo. Y cuando uno pone esa actitud, el Señor le da también la posibilidad de tener hijos. Y así lo hizo con algunas mujeres, y así fue con la mamá de Sansón. ¿Sí? Pero cuando nace y se enteran o van a hacer ese hijo, el papá le dice, ¿y cómo voy a criar ese hijo? Dame sabiduría para darle la palabra adecuada a ese hijo. Y seguramente lo hizo. El hijo creció, recibió leche, pero en el camino empezó a hacer lo que le parecía. Fue un grandote que se quedó como niño espiritualmente. Entonces fíjese que estaba consagrado, había hecho el voto nazareo, que básicamente consistía en 3 cosas. Una era, no vas a estar en contacto con los muertos. El voto nazareo incluía eso. Y eso está incluyendo la parte espiritual del ser humano. O sea, lo contaminado de la muerte, que es algo espiritual la muerte, ¿cierto? Dice, no vas a estar en contacto con ningún muerto, y eso significa que no va a estar con nada contaminado espiritualmente. Después le decía, no te vas a tomar bebida alcohólica durante ninguna etapa de tu vida, ¿sí? Nada fermentado, porque eso, el alcohol afecta al alma. Usted sabe que el que toma alcohol se emborracha, pierde el control de sí, de sus emociones, de sus sentimientos, ¿cierto? De su voluntad. Entonces puede llegar a perder la parte o afectar la parte del alma. Entonces eran personas que nunca en su vida iban a tomar alcohol para emborracharse ni para nada. Entonces ni siquiera era, no, es que iba a tomar un poquito de alcohol, sino que no era absolutamente nada. ¿Me explico? Porque eso era el pie de la tentación. Y por último, nunca le cortaba el pelo, que era una muestra física. Entonces nunca iban a cortarse el pelo. Cuando estaban en contacto con el alcohol o tenían contacto con un muerto, les tocaba raparse y hacer que el pelo empezara a crecer de nuevo, porque se habían contaminado. O sea, cualquiera de las otras partes influía en lo otro.
Y eso precisamente nos lleva a que la santidad es algo completamente integral. Uno no puede afectar algo en el cuerpo sin pensar que no va a afectar al alma o va a afectar el espíritu. ¿Me explico? Entonces, por eso Dios, a través de este voto, incluye las tres cosas. Si en cualquiera de las tres cosas se fallaba, ¿qué había que hacer? Tenía que ir a donde el sacerdote, hacer un sacrificio, una ofrenda, diciéndole, me arrepiento de eso, confesar lo que había pasado, y Dios lo restauraba a través de esa ofrenda, aceptaba la ofrenda o el sacrificio, se sacrificaba un carnero o que fuera, y volvía a ejercer sus funciones de consagrado al Señor. ¿Sí? Siempre Dios tiene una alternativa, nos da una oportunidad. Tenemos que tener ello claro. Y eso es lo que hacía. Entonces, pero el placer de la carne, entre comillas, hacía que Sansón se dejara llevar o se dejara tentar por ciertas circunstancias que no hacía lo que Dios le mandaba que hiciera. ¿Sí? Como a muchos les pasa. La tentación de la carne, la tentación de la parte humana nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Qué hizo Sansón? Primero, se asomó a una filistea. Se fue a un pueblo donde el Señor le había dicho, usted no se meta con personas extranjeras porque no creen en el mismo Dios, son incircuncisos, era básicamente. Uno entiende una mujer incircuncisa, pero así las trata. Era decir, no está en santidad, no es el pueblo de Dios, son del pueblo enemigo, no se puede meter con ellas, y el hombre asoma, va y mira y dice, a mí me gusta esa, preciso, del pueblo enemigo, de los filisteos. Y entonces, ¿qué pasa? Y se enamora de ella. Entonces ya empieza a desobedecer lo que los padres le habían enseñado y se va al yugo desigual. Pero si es bonita, es buena gente, no sé, sí, pero le decía a ella, mira, aquí hay mujeres bellas también dentro del pueblo nuestro, porque no te buscas una mujer de aquí. Ah, no, yo quiero esa, como yo quiero esa. ¿Sí o no? Así como hacen los niños. ¿Sí? ¿Qué hacen los niños? Yo quiero esa, pero es que todavía otra mejor. No, yo quiero esa. Y él le dijo, papá, yo quiero esa. Y se metió con esa. ¿Sí o no? Y en el camino, en las visitas de eso, se le aparece un león. Se le aparece un león. Y el Señor de todo modo le había dado dones a él, y utiliza esos dones y agarra a ese león y lo despedaza. Lo que nadie podía hacer, él lo hizo y estaba bajo el poder del Espíritu Santo del Señor. Porque le había dado esos dones. Y lo mató al león. Y el Señor le ha dicho, tú no puedes estar con nadie muerto. Pero lo mató. ¿Qué tenía que hacer él? Oiga, acabo de matar a un león, estaba la muerte ahí. El Señor me dijo que no tengo que ir a hacer un sacrificio, eso, pero el hombre dijo, yo lo maté, o sea, ¿sí? Yo qué le voy a decir a la gente, no sé qué, yo me quedo callado y yo sigo a visitar a mi novia y me caso con ella, y sí, se casó con ella. Y otra vez volvió en uno de esos viajes a visitarla, pasa y se acordó del león. Entonces se fue a ver el león muerto, mis obras, mi hazaña, y encontró que estaba el cadáver del león ahí, pero entre el cadáver había un panal de abejas. Entonces llegó, oye, ya no le bastó con matar, estar en la muerte, sino que fue y metió y sacó la miel y se la comió la miel dentro del animal muerto. Pero no le bastó eso, sino le dijo, le voy a llevar miel a mis papás, a mis padres. En vez de contarle que había matado a alguien, un animal, no se conforma con eso, sino que le va y le lleva a los papás y no les dice nada de dónde la sacó. Y así es el pecador. O sea, no solamente se encanta con las mieles del pecado, sino que va y lo comparte calladamente y sin decirle nada, involucra hasta la familia. Se empiezan a volver insensibles al pecado y no se dan cuenta que todo pecado afecta a otros. ¿Sí? Entonces no solamente él se hace daño,
sino que busca afectar a los papás también, hasta la familia cercana. Y pues, ¿qué le importa a los otros? ¿Sí o no? Ya había afectado a la otro pueblo, hasta a los enemigos, a su propio pueblo. Entonces, por irme, él se hizo inmundo a través de ese asesinato, y no le importa lo inmundo, sino que la miel se vuelve pegajosa y va y se lo pega a otro. Entonces contamina a los padres, y ahí empieza las celos y las contiendas y las venganzas de ahí para adelante. Él se casa con esta mujer enemiga, y se las tiraba de listo, inteligente, intelectual. Entonces los del pueblo allá se ponen a jugar, le dice, yo le voy a poner una adivinanza. Y la adivinanza tenía que ver con lo que él había hecho de la miel dentro del león, y les pone así, y el otro matando de la cabeza, ¿qué adivinanza será? Y resulta que si la adivinaban, él tenía que pagar por eso, apostar básicamente bajo su hazaña. ¿Y qué termina pasando? Que ellos, a través de las mentiras, le sacan la información a la mujer, ella le cuenta de qué era lo que significaba, y él tiene que pagar eso, y después él se entera de que le habían traicionado, ¿sí? Y entonces él se venga y va y agarra unas zorras y les pone fuego y las pone a correr y les quema el cultivo. Y todo empieza de ahí para adelante, su vida actual es por venganza. Y entonces el suegro apenas sabe que él fue el que hizo eso, agarra a la esposa y se la entrega a uno de sus amigos que habían ido a la boda. Y él de más rabia le dio, y entonces, y así empezó la vaina, ¿sí? Hasta que al final los propios de su pueblo le dicen, ¿sabe qué? Oiga, usted se metió con los enemigos, ellos son los que gobiernan todo este sector, ahora nos metió en problema a nosotros. El tipo dice, pero no me maten, amárrenme y yo voy para allá. Y allá va a medio de ellos, entregado, supuestamente amarrado, y vuelve y los engaña, y agarra la quijada de burro y mata 1000. O sea, empezó con 30, después con 300, después con 1000, y muerte tras muerte. Mire lo que termina una cosa, una mentira. ¿Me explico? Es como los niños, usted me quita esto, y yo vuelvo y se lo quito. Y me quita otra vez, yo se lo vuelvo a quitar. Yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y todo para mí. Esos son los niños. Y así somos espiritualmente muchos. Pensamos en nosotros en vez de hacer lo que Dios nos manda, es de buscar el beneficio de los otros. Total, él se queda sin la mujer filistea, lleno de enemigos, lleno de venganza, celos, contiendas, traiciones. Esa es la vida de Sansón. Por último, ¿conoce a Dalila? Dalila, ¿se acuerdan de Dalila? Sí. ¿Qué era Dalila? Una prostituta. ¿Sí? Ya no discierne, el pecado lo lleva al punto que ya no discierne con quién me relaciono ni nada, ni quién es la persona con la que voy a hacerme uno, y termina prostituyéndose. Dalila era una prostituta y termina metida en una prostituta. Mire hasta dónde llega la ceguera espiritual, de lo que una desobediencia lleva a otra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque era inmaduro espiritualmente. Una persona que era consagrada a Dios, que recibió palabra desde antes de nacer. Y mire lo que termina, pero ahí no termina el cuento, se acaba con la prostituta. Después, por estar en el pueblo enemigo, lo capturan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con él? Miren, Jueces 16:20 dice, se las traigo. Ya después de que lo entregan, le quitan el pelo, ya todo el mundo sabe la historia de eso, cómo le quitan el pelo, ya perdió todo, espiritual, emocional, físicamente, está en la olla, todos los 3 aspectos se le acabaron, le quitan el pelo, era lo último, ahí lo agarran, lo que nadie podía con él, ahora sí quedó completamente debilitado, y entonces le sacan los ojos, ¿sí? Lo encadenan, lo meten preso, lo ponen como esclavo, y dice, luego ella gritó. Sansón, ¿quién era ella? Dalila, la misma Dalila, la que lo había acabado. Dice, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti,
Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y los quitaré de encima. ¿Pero qué? No sabía que el Señor lo había abandonado. Eso pasa precisamente cuando la persona juega con el Señor, ¿sí? No solamente peca, sino que repite el pecado y repite y se revuelve con el pecado, ¿sí? Hasta el punto que ellos se vuelven insensibles al pecado. Vuelven a estar como la persona natural. ¿Me explico? Son personas carnales que nunca maduraron, pero que vuelven y caen y se vuelven completamente naturales y se vuelven insensibles. Y cuando se vuelven insensibles porque ya el Espíritu Santo no está en ellas. El Espíritu Santo dice, ya no te digo más, ya lo he repetido, te lo vuelvo a decir, tú no me haces caso, yo te tengo que abandonar. La gente se vuelve, se va al otro lado. Eso es el resultado de eso. Y él no sabía, y claro, se fue a enfrentarse, qué autoridad ni que nada, ya perdió todo. Y los enemigos dijeron, venga para acá, que ahí lo apresan. ¿Sí? Eso me hizo recordar a otro también, a David. Mire lo que solamente todo el mundo sabe la historia de David. Segunda Samuel 11:27. Después del luto, David mandó que, ¿de cuál luto? Digo yo. No. El esposo de Betsabé, de su general, Urías, era su hombre, entonces ya pasó el luto y después se mandó que se llevara al palacio y la tomó por esposa. ¿Sí? Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Otro que también creyó que podía hacérselo de las suyas, empezó con una tentación de mirar por la ventana, pero como alguna vez decía en una predica, lo que no vio, el problema no fue lo que vio, sino lo que no vio, eran las consecuencias de todo lo que empezó a maquinar su cabeza. ¿Sí? Porque uno puede ver, pero si da pie a que siga, y no ve lo que le termina al final, todo el mundo sabe, después perdió su hijo, como decían, y todos sus hijos, y todo fue un desorden, y él la embarró, pero él sabía que a Dios no le agradaba eso, pero ¿cuál fue la diferencia con él? Que él se arrepentía y decía, esto no lo vuelvo a hacer, tendré que llevar las consecuencias de esto, pero me arrepiento. Esa fue la diferencia con Sansón. Sansón, ¿qué pasó al final? Miren Jueces 16:21. Entonces los filisteos lo capturaron, dice, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Entonces, primeramente quedó ciego, tanto física como espiritualmente, ¿cierto? Fue prisionero, perdió su libertad, como decían, que eso es lo que termina siendo el pecado. Le quita la libertad y termina esclavo del pecado. Y se volvió un bufón del enemigo. O sea que decían, sáquenlo para que nos divirtamos con él. Pues imagínense un ciego, ¿cierto? Después de ser un hombre que tenía la fuerza, la autoridad, el poder que Dios le había dado, terminó de bufón, versión de payaso para el enemigo. Eso es lo que termina siendo el que persiste en hacer el pecado. Termina haciendo que el enemigo se ría como un payaso, haciendo que el enemigo se ría. Hasta que el punto él dijo, Señor, dame la oportunidad otra vez de vengarme. O sea, seguía con su necesidad de vengarse. Se arrepentía, pero era para vengarse. Y le digo, mire, déjeme acabarlos y yo también me muero con ellos. Quedó con el espíritu de suicidio y se suicidó con ellos. Y ahí que terminó la vida de Sansón. El inmaduro de Sansón. ¿Me explico? De ahí no salió. Les vuelvo a recordar las obras de la naturaleza pecaminosa, Gálatas 5:19, porque uno dice, de nada nos sirve las historias de otros, sino que tenemos que hacer lo que nos tiene que ver con nosotros. Gálatas 5:19-21 es algo que debemos tener presente. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y las obras de la naturaleza pecaminosa? Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías.
Y hasta ahí la gente puede hacer inventario y dice, no, yo ya ninguna de esas. Ya no soy celoso, ya no envidio a nadie, eso es inmoralidad sexual, nada que ver conmigo, y brujería menos. Borrachera, eso era el viejo hombre, yo ya no. Hasta ahí uno dice el inventario. Lo problema es que la gente le olvida lo último que queda ahí. Y otras cosas parecidas. O sea, Pablo no cierra aquí ninguna el capítulo, sino dije, hay muchas otras cosas de la naturaleza pecaminosa que cada quien en su inventario las conoce. ¿Sí? ¿Y qué son las cosas pecaminosas? Lo que a Dios no le agrada. Y que el Espíritu Santo le dice, eso no me agrada. En tu ego, en tus emociones. ¿Cuántas cosas hay que en tus emociones que a Dios no le agrada cómo actúas? ¿O qué sientes? Eso solamente lo sabe cada quien. Si hay cosas más a la lista que agregar ahí. Les advierto ahora, como antes lo dice, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una advertencia que Dios les hace. Si hay todavía cosas de esas, pero las sigues manteniendo como tuyas, no vas a llegar al reino de Dios. Uno dice, pero ¿cómo así si la salvación? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué va con la salvación? Es cuando la gente dice, ¿se pierde o no se pierde? Dice que los que practican tales cosas, ¿a quién está hablando? A cristianos. Que tuvieron el Espíritu Santo, que a pesar de que el Espíritu Santo les decía, eso está mal, insistían en hacerlo. ¿Sí? No quiere decir que el cristiano no peca. Todos hacemos cosas que a Dios no le agradan. ¿O no? Pero el Señor le dice, esto no me agrada. Y es cuando uno dice, sí, Señor, yo te creo que eso no te agrada, pero yo quiero que tú me ayudes a quitarme las cosas que no te agradan, porque tú eres el Señor de mi vida y no vas a seguir haciendo lo que a mí me parece que esté bien o mal, porque tú ya me estás diciendo que está bien o mal, ¿cierto? Pero necesito tu ayuda para que no vuelva a hacerlas, porque mis fuerzas no pueden. ¿Sí? Y esa es la solución. Ya hicimos el diagnóstico, pero esa es la solución. Gálatas 2:20 nos lo aclara. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces fíjese que dice, uno debe quitar esas cosas de la naturaleza pecaminosa y crucificarlas con Cristo. ¿Sí? Crucificarlas es llevarlas a la muerte, esas cosas. O sea, ya esas cosas no pueden seguir vivas dentro de mí. El Espíritu Santo no puede estar habitando dentro de mí cuando siguen habiendo esas cosas pecaminosas y que no me quieren soltar. ¿Cuál es la solución? Decirle, Señor, aquí las pongo en la cruz también. Tú te moriste con nuestros pecados, por nuestros pecados, pero ahí te las dejo. Porque necesito que tu Espíritu me libere de estas cosas. Yo quiero estar en libertad contigo, no quiero que nada me quite el gozo, nada que me quite la paz que tú me das, ¿cierto? Porque esta conciencia me está volviendo loco de esto. Y sé que me va a llevar a la muerte si no lo entrego a ti. He trabajado en mis fuerzas, pero esto no funciona con mis fuerzas. Es pedirle al Señor, aquí te la entrego, pero para entregárselas hay que reconocerlas, ¿cierto? Y confesárselas. Porque si uno dice, no, esa vaina, este loco, usted no se da cuenta de eso, como le decía David, no se daba cuenta que a Dios no le agradaba. Y entonces se quedaba callado. Pero ¿qué hacía David? Le decía, confesaba, se postraba, le pedía perdón, se la entregaba y el Señor le perdonaba. Pero si uno dice, nada, estos son pecadillos, eso no pasa nada. Por eso dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿quiénes son los de Cristo? Los cristianos maduros. ¿Sí? Uno no puede seguir siendo cristiano carnal, sino que la madurez dice, yo reconozco esto y se los entrego y los crucifico y los mato todos estos deseos. No los puedo dejar medio vivo.
tengo que darle por la cabeza y acabar con esto. ¿Sí? Porque medio del eje uno, ahí vuelven a renacer. ¿Me explico? Entonces, como le decía, uno cuando recibe al Señor no lo recibe solamente como Salvador, sino como el Señor total de toda la vida. Y como dice, la salvación es por gracia, es gratuita, pero cuesta la entrega de toda la vida. El precio que nosotros tenemos que pagar es entregarle toda nuestra vida. Eso es lo que cuesta la salvación. Que el Señor sea el Señor de toda nuestra vida. Y cerramos esto en Romanos 8:13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Como digo, a través de toda la palabra, todos los mandamientos, dice, esto es un arma de doble filo. Puede ser para vida o para muerte. Tú lo escoges, ¿sí o no? Todo Deuteronomio hablaba de eso, decía, tú decides qué camino escoger. ¿Camino de la vida o camino de la muerte? No hay más, no hay puntos intermedios. No hay para después. Cada quien es libre de entregarle todas esas cosas al Señor o de guardárselas para ver si después algún día puedo con ellas. ¿Sí o no? Amén. Y a veces se vuelven tan insensibles que no se dan cuenta cuando el Señor dice, yo con este ya no voy más, y abandona, como lo hizo con Sansón, y termina como Sansón, muerto. ¿Sí? El problema no es morir físicamente, el problema es morir espiritualmente, que es por la eternidad. Pero el que practica el pecado y se mezcla con él, como digo, el que camina como oveja, piensa como oveja, siente como oveja, es una oveja. Pero el que camina como cerdo, siente como cerdo, piensa como cerdo, actúa como cerdo, pues es un cerdo. Se revuelve y sigue rodándose, ¿sí o no? La oveja se mezcla con el barro y se siente incómoda, y se sale y se va y se limpia. El cerdo ve el barro y se bota y él se queda. ¿Sí o no? Y eso la vida espiritual es así, o crecemos, maduramos o no morimos. El que no crece y madura, se muere. Y como hablamos la vez pasada, aquí ya muchos deberían ser todos maestros de la palabra, practicantes de la palabra, obedientes a la palabra, ¿cierto? Pero si seguimos como niños, no morimos. Siguen siendo mentes lácteas. Entonces quiere proteínas, ser fuerte, ser inteligente, ser sabio, todo eso, pues les toca comer más palabra. Salirse de los 4 evangelios, la gente que no paga los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ay, tan bonitas las historias, y Navidad y la Semana Santa, y ahí se quedan. Muchos cristianos se la pagan en la vida así, pero si no avanzan de ahí, pues ¿cuándo van a entender el Apocalipsis? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces no es de vivir la historia, de conocer las cosas que Jesucristo hizo, es entender toda la obra que el Señor está haciendo hoy mismo en la vida de cada uno de nosotros. La gente dice, uy, Romanos es muy complicado. Pues nunca lo lee, nunca va a madurar. Entonces nos quedamos como la iglesia infantil, estudiando las historias tan bonitas de la Biblia, y ahí, esas son las que me gustan a mí, dicen algunos. Pero hay que crecer, hay que profundizar, hay que escudriñar la palabra, dedicarle tiempo a esto, y no estarse uno en forma madura quedándose ahí con cosas superficiales, y se nos volvemos religiosos, y cuando volvemos religiosos nos volvemos insensibles, vemos llenos de temores, de cosas, de que el Señor pronto me castiga, y sí, y después ya no nos importa, y nos volvemos naturales. Entonces el carnal es una cosa completamente transitoria y pasajera. ¿Me explico? Pero tenemos que ser espirituales para poder algún día estar en espíritu con el Señor, que es santo. Ese es el propósito del Señor con esto. Y hoy quería avanzar mucho más, y el Señor solamente dejó esos 3 versículos para ver si se los entienden. No nos quiso dar más.
Por algo era.